Atención, que en Tibú, norte de Santander, campesinos denunciaron el asesinato de al menos 8 pobladores en el municipio de Totumito. Daniela, por eso las alarmas de las autoridades de la Defensoría del Pueblo específicamente están encendidas para tratar de establecer qué fue lo que realmente pasó. Lo más grave es que no han podido llegar a la zona. Estamos listos con estas y otras noticias. ¿Qué está pasando con las pruebas COVID? ¿Qué dicen los laboratorios y el Instituto Nacional de Salud para atender la demanda? Ya les contaremos. Comenzamos con la denuncia que hace la Asociación de Campesinos del Catatumbo sobre un asesinato múltiple en zona rural del municipio de Tibú. Esto es norte de Santander. Juan Andrés Beltrán, ¿qué detalles se conocen de esta denuncia? Así es, buenas tardes. Pues lo que ha dicho esta Asociación de Campesinos del Catatumbo es que los hechos se habrían presentado sobre la mañana de este sábado, donde presuntamente integrantes del grupo ilegal Los Rastrojos habrían llegado hasta la vereda del Totumito y allí habrían asesinado a varios campesinos. Por temor a las represalias que podría tener este grupo ilegal por el resto de la población, también aseguran que por lo menos 120 pobladores se desplazaron a otros corregimientos para salvaguardar sus vidas. Los detalles a continuación. La Asociación Campesina del Catatumbo denunció que en la mañana del sábado hombres armados llegaron a la vereda Totumito del corregimiento Carboneras, municipio de Tibú, y asesinaron a varios campesinos de esa zona del país. Simultáneo a este hecho, se registró el asesinato de parte del señor Ernesto Aguilar Barreras, miembro de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, y finalizando la tarde, por la situación generada en el sector, se desplazaron cerca de 120 personas hacia la población de vigilancia en la zona rural de Cúcuta. El líder de la organización campesina señaló que la ausencia de autoridades en el territorio no ha permitido determinar la magnitud de los hechos. No han arribado las autoridades competentes después de 24 horas de conocido el hecho a verificar y a corroborar y a esclarecer la situación que se ha generado alrededor de esta masacre. Sobre esta denuncia, el comandante de la policía de Cúcuta señaló: en cuanto se tiene esta información, se inicia un proceso de verificación, unido Ejército, Policía, Fiscalía, para lograr llegar al sitio y establecer la veracidad de esta información. Insisto, hay varias informaciones, podría ser 3, 4 personas. Esta zona ya ha tenido manifestaciones de integrantes de ELN, rastrojos, que estarían disputándose este sector. Una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplaza hacia el lugar para verificar los hechos. Por su parte, la alcaldesa del municipio de Tibú, Corina Durán, lideró esta mañana un consejo de seguridad con otras autoridades y allí se determinó enviar una comisión que llegará este lunes a la zona para adelantar la investigación. Lo último en Noticias Caracol. Así es, pues mucha atención porque hace pocos minutos el defensor regional del pueblo llegó hasta el lugar y estas son las primeras imágenes que se conocen de este hecho que se presentó en la mañana de este sábado. Allí se alcanzan a observar por lo menos 5 cuerpos de algunas personas, algunos habitantes de esta zona del país. Es importante señalar que se espera que tras el Consejo de Seguridad que se lideró por las autoridades del municipio de Tibú se activen todas las alarmas y se trasladen rápidamente las autoridades para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar por la que se dieron estos hechos. La Defensoría del Pueblo también ha dicho que requiere atención urgente de los entes de investigación, como la atención inmediata de las víctimas y las numerosas familias que se han desplazado de la zona. Detalles de esta información más adelante. Gracias, Juan Andrés. Y estas denuncias de la masacre ocurrida en zona rural entre Cúcuta y Tibú, norte de Santander, fueron conocidas por la ONG Indepaz, que mantiene un monitoreo constante en esa zona. Camilo González es el director de Indepaz y justamente hacemos contacto con él a esta hora en Noticias Caracol. Bienvenido, Camilo. ¿Y qué información tienen ustedes de lo ocurrido? Buenas tardes. Pues desde el martes, miércoles de esta semana, tuvimos información de la región y de la Fundación Progresar, también de la Asociación Campesina, de estos enfrentamientos y movimientos de grupos armados en la zona limítrofe entre Tibú y norte de Santander. Enfrentamientos entre el grupo de los Rastrojos, que tienen campamentos de lado y lado de la frontera. Esta es una ruta que tienen desde hace ya varios años para el tráfico de cocaína, de armas, todo tipo de tráfico, y están disputándose en algunas veredas con el ELN. Y se hizo la alerta desde temprana, pero desafortunadamente pues estamos ante los hechos cumplidos del asesinato de campesinos
campesinos que están asociados, que están a favor de la sustitución de cultivos y que son vistos de mala manera porque unos los acusan de ser cómplices del narcotráfico y otros de ser colaboradores del ELN. Y entonces, en esas circunstancias se presentan, y eso fue advertido con suficiente anticipación, se presentan estos hechos lamentables. Señor Camilo, esto último que nos está explicando da de pronto a entender, o sería la respuesta, el por qué hoy esas víctimas son campesinos, porque hay que tener en cuenta, como usted lo decía, en esa zona los constantes enfrentamientos se dan entre el ELN y los rastrojos, y uno diría, ¿por qué hoy los muertos son campesinos? Sí, porque los rastrojos quieren apoderarse de ese sector. Los campesinos ejercen un control territorial, entre otras cosas, en medio de la pandemia para evitar contaminaciones y demás contagio, y son reprimidos porque no aceptan restricciones en el tráfico, estos grupos armados. Y bueno, en esta zona el ELN ha tenido influencia hace mucho tiempo, pero últimamente los rastrojos han tomado posesión de rutas, lo mismo que por Puerto Santander, que es donde pues han traficado, tienen ahí una ruta vieja, tienen conexiones con carteles del interior del país, ha dicho que incluso con carteles del Valle de Aburrá, que tienen rutas por esta zona hacia el Caribe. Entonces, es una disputa, pero es una disputa donde los campesinos son los que finalmente quedan atrapados por estar defendiendo sus territorios, protegiéndose de la pandemia y pidiendo que el gobierno llegue con programas reales, sociales, de sustitución de cultivos. Entonces los atacan todo el mundo ataca a los campesinos. Es muy, muy lamentable, como usted lo acaba de decir, ese papel que están cumpliendo los campesinos en esa zona. Y producto de esos enfrentamientos, ¿qué conocen ustedes? ¿Hay más poblaciones en riesgo, señor Camilo? Pues la verdad, bueno, en esa zona, por supuesto, porque pues todo lo que es el tráfico de cocaína quiere seguir alimentándose. Entonces están presionando a toda la población, tratando de mantener sus redes de negocios. Y bueno, la situación se complica un poco porque también en la región del Catatumbo, como en otras regiones, en Argelia se presenta una situación muy crítica. Pues eso se acompaña también con una presencia de operaciones militares que llegan a hacer la guerra a estos grupos, pero al mismo tiempo a hacer la erradicación forzada. Y realmente para los campesinos es muy difícil porque ellos están esperando es que llegue alimentos, que lleguen medidas sanitarias, y lo que se encuentran es en medio de otra guerra, que es adicional a la pandemia, ¿no? Que la situación, por lo menos en 15 puntos del país, hemos recibido noticias en estos días de situaciones muy críticas para los campesinos en zonas cocaleras, pero no solamente en zonas donde hay cultivos de coca y propuestas de sustitución de cultivos, sino también en otras zonas donde los campesinos tienen guardias cívicas, guardias campesinas, guardias cimarronas, indígenas, para cuidar el territorio en medio de la pandemia. Sí. Y estos grupos que quieren andar como Pedro por su casa, entonces los toman como objetivo militar. Y vemos hoy que, infortunadamente, muy triste, cobró la vida de 8 campesinos de la vereda Totumito, en Tibú, norte de Santander. Señor Camilo González, director de Indepaz, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Bueno, un buen día para ustedes.